Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Velázquez y Niteclos Reyes y hoy les voy a hablar de algunos conceptos empleados en finanzas empresariales. Bueno, en primer lugar tenemos, ¿qué es la contabilidad? Bueno, pues la contabilidad es la disciplina que permite reflejar la actividad económica de un negocio. Se basa en un conjunto de procedimientos estandarizados. Este conjunto de reglas es lo que se le conoce como principios de la contabilidad, así como también es la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa o entidad. Los tres elementos primordiales en la contabilidad y en los estados financieros son activo, pasivo y patrimonio neto. Y bueno, en general la contabilidad permite controlar las entradas y las salidas del dinero en una empresa o identidad. A continuación, 5 funciones principales del Departamento de Contabilidad. En primer lugar está la salida de dinero, que se encarga de pagar las facturas a tiempo. En segundo lugar está nómina de sueldos, que se encarga de certificar los pagos a los trabajadores abonando los impuestos al Estado. En tercer lugar tenemos controles financieros. Este lo que hace es evitar errores, engaños o fraudes. En cuarto lugar tenemos informes financieros. Esto lo que hacen es elaborar resúmenes utilizados para previsiones. Y en quinto y último lugar tenemos entrada de dinero, que es asegurar que los clientes paguen sus deudas en las fechas correspondientes. Como siguiente concepto tenemos los estados financieros. ¿Qué es un estado financiero? Bueno, pues se denomina estado financiero a un documento expedido anualmente en el que se conoce la situación financiera del usuario al término del ejercicio. ¿Y qué información contiene un estado financiero? Bueno, los estados financieros contienen un desglose mensual de los ingresos que obtuvieron antes y después de los impuestos. Muestra también las deducciones que hicimos, lo cual nos permite tomar en cuenta los gastos que debemos considerar en nuestro sistema contable para reportar correctamente nuestro pago de impuestos. Por lo que es primordial tener una salud financiera en la empresa. Y 3 estados financieros que toda empresa debe tener es hoja de balance, estado de resultados y flujo de caja. Bueno, ¿por qué es importante? Es importante porque estos estados financieros nos ayudan a tener una vista estandarizada, a comparar compañías, a tener un seguimiento al desempeño de la empresa y a determinar quién puede obtener préstamos para así poder tener un mejor control de nuestra empresa. Y en tercer y último lugar tenemos 4 estados financieros importantes. El balance general. Bueno, el balance general muestra el valor de todo lo que posee la empresa, bienes, derechos y obligaciones, que se le conoce como activo, pasivo y patrimonio neto. En segundo lugar tenemos la cuenta de resultados o estado de resultados, también llamada pérdidas y ganancias, la cuenta de resultados determina el beneficio o pérdida de ejercicio controlable por las diferencias de todos los gastos e ingresos. Después tenemos estado de cambio en el patrimonio neto. Este muestra todos los gastos e ingresos que se llevan directamente al patrimonio neto en lugar de la cuenta de resultados. Y por último tenemos estado de flujo de efectivo. Este informa sobre los movimientos y la utilización de efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por diferentes actividades: explotación, inversión y financiación o financiamiento. Y después tenemos, ¿qué son los impuestos? Bueno, los impuestos son un mecanismo para financiar el gasto público mediante el cual el Estado distribuye ingresos desde los sectores más ricos hacia los más vulnerables, sean personas, sectores económicos o regiones, y son en sí mismo un instrumento de redistribución de ingresos. Y aquí se les puede mostrar algunos impuestos que en México se cobran. Y en primer lugar tenemos el IVA. En todo el territorio nacional, en la frontera norte se aplica el 11%.
y el 16% en lo que resta. En alimentos de mascotas se paga el 16%. En la goma de mascar también el 16%, en el transporte 16% y en las importaciones también 16%. El ISR. El ISR se paga 10% en intercambio de valores a través de bolsa, 53% de deducciones máximas de las prestaciones otorgadas en el trabajador y 8.5% máximo para deducir el consumo en restaurantes. Y por último tenemos el IEPS. Se paga 8% a productos chatarra y 9% a los plaguicidas. Y bueno, estos fueron algunos ejemplos de impuestos. A continuación les voy a explicar cómo se hace un balance general. Es uno de los estados financieros importantes en una empresa. Y bueno, este es un balance general. Este balance general yo lo realicé. En primer lugar, aquí tenemos todas las cuentas y de aquí tenemos que ir desglosando del lado izquierdo el activo y del lado derecho el pasivo. Después yo separé activo fijo y activo activo fijo y activo diferido y no, perdón, circulante y no circulante y pasivo igual, de igual manera. Después del pasivo se pone el total aquí y abajo del pasivo se posiciona el capital. El capital se saca haciendo activo menos pasivo y entonces eso me da el resultado del capital. Después se saca total de pasivo más capital y eso da una cifra de 8.700.000. Es decir, se toma 3.100.000 más 5.060.000 y 600.000, perdón. Y eso me da el total de pasivo más capital. En un balance general, siempre el total de pasivo más el capital te debe de dar la misma cifra del total de activo. Y a continuación se saca el capital positivo, el capital negativo y el capital de trabajo. Para el capital positivo, lo único que se tiene que hacer es poner aquí el total de activo. Y el total de activo fueron 8.700.000, por lo que se coloca aquí. Y sí, lo siguiente que se hace es poner aquí el total de pasivo. El total de pasivo, aquí lo tenemos y son 3.100.000, por lo que se coloca aquí. Posteriormente se hace una resta, se resta 8.700.000 menos 3.100.000 y eso te da una cantidad de 5.600.000. Después, para el capital negativo, suponiendo que se tiene un capital negativo, este no es el caso, pero suponiendo que las cifras son al revés, que tenemos mayor pasivo que tenemos mayor pasivo que activo, entonces se tendría que hacer 3.100 menos 8.000, no, 3.100.000, perdón, menos 8.700.000 y eso me va a dar un capital negativo, dado que la cantidad de activo, es decir, mi cantidad de ganancia es menor a mi cantidad de responsabilidad y pagos que yo tengo que realizar. Por lo tanto, el beneficio que yo voy a tener va a ser negativo porque en vez de estar ganando, estoy perdiendo. Tengo más salidas que ingresos de capital. Después sigue el capital de trabajo. Este se saca únicamente restando a el activo circulante, el pasivo circulante.
El activo circulante lo tenemos aquí del lado izquierdo. Y es el total de todas estas cuentas, lo que me da 4.500.000, y el total de pasivo circulante lo tenemos de este lado y me da un total de 2 millones, por lo que se resta a 4.500.000, se restan 2 millones y me da un total de 2.500.000. Posteriormente, esto lo podemos graficar, ya sea que se grafique uno por uno. Aquí tenemos la primera gráfica, que es la gráfica del capital positivo. Podemos ver que nuestro activo es mayor a nuestro pasivo y por lo tanto tenemos un capital positivo. La segunda gráfica es del capital negativo. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestro activo menor que nuestro pasivo. Por lo tanto, mi capital pues va a ser negativo. Y después tenemos el capital de trabajo. En el capital de trabajo, mi activo circulante es el que tiene mayor número. Y después mi activo circulante. Y estas son las gráficas desglosadas. También se puede hacer una gráfica de los tres capitales y quedaría de esta manera. Y pues básicamente es lo mismo. Se puede observar y apreciar perfectamente la estructura y el comportamiento de mis activos. Y bueno, esto sería todo. Les repito, mi nombre es Catherine Velázquez de Unitec Los Reyes.